Desde Richard Ramírez, que sonríe al hablar de sus víctimas, hasta Michael Bruce Ross, que describe sus crímenes con entusiasmo, las entrevistas finales de los condenados a muerte están llenas de confesiones impactantes. A medida que se acerca la hora de su ejecución, muchos se sinceran de formas nunca vistas. En este video exploraremos algunas de las entrevistas más inquietantes de estos presos que te harán estremecer. Acompáñanos en este recorrido perturbador. Richard Ramírez. Richard Ramírez, infamemente conocido como el acechador nocturno, aterrorizó a California en la década de 1980 con una serie de crímenes horribles, pero nada fue tan perturbador como su entrevista final. Nacido en 1960 en El Paso, Texas, su vida temprana estuvo marcada por el abuso y las lesiones en la cabeza. Influenciado por su primo, un veterano de la guerra de Vietnam, Ramírez estuvo expuesto a la violencia desde muy joven. A los 22 años ya estaba en California, donde su vida se vio envuelta en el abuso de drogas y la delincuencia menor. En el verano de 1984 comenzó una terrible ola de asesinatos, agresiones sexuales, secuestros y robos. Ramírez entraba a las casas por la noche, atacaba a los residentes y dejaba símbolos satánicos en el lugar. Sus víctimas tenían entre 6 y 82 años de edad. A pesar del miedo generalizado que causaba, Ramírez evadió su captura hasta el 31 de agosto de 1985, cuando ciudadanos vigilantes ayudaron a aprehender. Su juicio causó sensación en los medios, marcado por sus apariciones en la sala del tribunal con un pentagrama en la mano y una total falta de remordimiento. Condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos, Ramírez recibió 19 sentencias de muerte. Pasó sus últimos años en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín. En 1993, Ramírez dio su última entrevista, en la que ofreció una visión escalofriante de su mente. Se mostró inquietantemente tranquilo y distante, sin mostrar remordimiento alguno por sus acciones. Durante la entrevista, Ramírez reveló que no le importaban las personas y que le era indiferente su destino tras ser condenado. Su comportamiento durante la entrevista, en ocasiones sonriendo con sorna y en otras sin pestañear, indica una persona desconectada de las normas sociales y del valor de la vida humana. Las referencias de Ramírez al satanismo durante la entrevista revelaron su creencia en Satanás como justificación de sus acciones. Afirmó que esta creencia le permitía actuar sin culpa ni remordimiento. Cuando se le preguntó por qué mataba a sus víctimas, Ramírez sonrió y dijo que no haría comentarios. En 2013, mientras aún estaba en el corredor de la muerte, Ramírez murió de cáncer. Michael Bruce Ross. Michael Bruce Ross aterrorizó Connecticut y Nueva York a principios de la década de 1980 con una serie de asesinatos brutales contra niñas y mujeres jóvenes. Nacido el 26 de julio de 1959 en Putnam, Connecticut, Ross sufrió una infancia de abusos y abandono. A pesar de estos desafíos, estudió y asistió a la Universidad de Cornell. Sin embargo, debajo de su éxito académico, se gestaron oscuras fantasías que finalmente lo llevaron a cometer crímenes horribles. En 1981, la paz del noreste de Estados Unidos se vio sacudida. También fue encontrada muerta Sung Goch, estudiante de Cornell, la primera víctima conocida de Ross. En los 3 años siguientes, se cobró la vida de 7 mujeres más. Las víctimas de Ross, en su mayoría jóvenes y vulnerables, fueron atraídas por su encanto engañoso. Las dominaba, las atacaba sexualmente y las estrangulaba. La descripción de un testigo condujo al arresto de Ross. Durante su detención, confesó los asesinatos con una indiferencia sorprendente y describió la emoción que sintió durante los asesinatos. La última entrevista con Michael Bruce Ross, realizada mientras esperaba su ejecución, proporcionó una mirada inquietante a su mente. Su comportamiento durante la entrevista fue inquietantemente tranquilo y a veces extrañamente alegre, considerando la gravedad de sus crímenes. Durante la entrevista,
Ross describió sus asesinatos con precisión clínica. Sin mostrar remordimiento, contó cómo atraía, atacaba y estrangulaba a sus víctimas, a veces incluso expresando orgullo por su fuerza demencial. Este relato informal de actos brutales fue impactante tanto para el entrevistador como para la audiencia. Cabe destacar que Ross no ofreció ninguna disculpa real ni mostró empatía por sus víctimas. En cambio, trató de justificar sus acciones, lo que solo hizo que sus crímenes parecieran aún peores. Michael Bruce Ross fue ejecutado por inyección letal el 13 de mayo de 2005 en la institución correccional Osborne en Somers, Connecticut, a la edad de 45 años. Scott Dossier. Sobre el plan de Nevada de usar fentanilo para su ejecución, el asesino convicto Scott Dossier dio una respuesta impactante. Creo que es increíble. Esta respuesta inquietante fue solo una parte de una vida marcada por una serie de crímenes brutales que conmocionaron a la nación. Nacido el 20 de noviembre de 1970 en Boulder City, Nevada, Dossier creció en una familia dedicada a proyectos hídricos federales. Después de la escuela secundaria, se alistó en el ejército, pero fue dado de baja en 1992. Su vida se descontroló y lo llevó al peligroso mundo del narcotráfico. En 2002, Dossier conoció a Jeremiah Miller en un motel de Las Vegas para un negocio de drogas. En lugar de eso, Dossier asesinó a Miller, desmembró su cuerpo y desechó los restos en una maleta, que luego fue descubierta por un trabajador. Dossier fue arrestado en Phoenix y relacionado con otro asesinato, el de Jason Griffin Green. Fue sentenciado a 22 años de prisión por el asesinato de Green y recibió la pena de muerte por el asesinato de Miller. La última entrevista de Scott Dossier con Vice News ofreció una visión escalofriante de su estado mental. Durante toda la entrevista, Dossier se mantuvo relajado y elocuente. Expresó una clara frustración por los retrasos en su ejecución y afirmó que estaba más que dispuesto a morir. La ejecución de Dossier se retrasó varias veces debido a debates legales y éticos sobre los fármacos que se utilizarían. El hombre criticó abiertamente la indecisión, afirmando que solo prolongaba lo inevitable. Durante la entrevista, Dossier también compartió sus pensamientos sobre la pena de muerte. Creía en la retribución, pero se oponía al derecho del gobierno a ejecutar a sus ciudadanos, lo que reflejaba las opiniones divididas del país sobre la pena capital. Dossier llegó a sugerir que si la familia de Jeremiah Miller creía que era culpable, debería tener la oportunidad de buscar venganza. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, las batallas legales se intensificaron debido a las preocupaciones sobre el uso de combinaciones de fármacos no probados para la inyección letal. Finalmente, Scott Dossier tomó el asunto en sus propias manos. El 5 de enero de 2019 se suicidó en su celda usando una sábana. Ted Bundy. Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos, dejó un rastro de horror en varios estados. Su última entrevista, realizada apenas horas antes de su ejecución, fue igualmente inquietante. Nacido el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Ted Bundy tuvo una infancia problemática. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, se destacó académicamente y asistió a la Universidad de Washington, donde estudió psicología. No hay un acuerdo claro sobre cuándo o dónde Ted Bundy comenzó a matar mujeres. Le dio diferentes versiones a diferentes personas y nunca reveló los detalles de sus primeros crímenes. Se cree que sus primeros asesinatos confirmados ocurrieron en 1974. El método de asesinato de Ted Bundy era calculado y engañoso. A menudo engañaba a sus víctimas fingiendo tener una lesión o haciéndose pasar por una figura de autoridad. Para ganarse su confianza, las atraía a una zona apartada, las dejaba inconscientes, las esposaba y luego las transportaba a otro lugar, donde las agredía sexualmente y las mataba. Volvía una y otra vez a los cuerpos de las personas que había secuestrado, las vestía y tenía relaciones sexuales con ellas hasta que se pudrían. Condenado por múltiples asesinatos, Bundy fue condenado a muerte. Sus juicios fueron de los primeros que se transmitieron por televisión a nivel nacional, lo que lo convirtió en una celebridad inquietante.
A pesar de las pruebas cada vez más numerosas, Bundy mantuvo su inocencia hasta poco antes de su ejecución, cuando confesó haber cometido más de 30 asesinatos. En su última entrevista, el 23 de enero de 1989 con el psicólogo James Dobson, Ted Bundy apareció limpio, bien vestido y sereno. Si no conocieras su historia, no creerías que cometió crímenes tan horribles. En la entrevista, Bundy habló sobre la influencia de la pornografía en su comportamiento, afirmando que alimentaba sus fantasías violentas. Bundy se retrató a sí mismo como una víctima de las circunstancias, culpando a las influencias externas por sus acciones. Bundy habló de cómo el consumo de alcohol le dificulta controlar sus impulsos violentos y mencionó una parte oscura de sí mismo, que quería cometer actos violentos. Expresó su pesar por el dolor que causó, pero sus declaraciones carecían de emoción genuina. Su descripción de su último asesinato, el de Kimberly Leach, de 12 años, fue particularmente inquietante, ya que evitó dar detalles explícitos y se centró en su supuesta agitación emocional. En sus últimos momentos ante la cámara, Bundy reflexionó sobre su inminente ejecución con una mezcla de autocompasión y declaraciones religiosas. La entrevista terminó como una actuación final que mostró la naturaleza manipuladora que había definido su vida. Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, lo que puso fin a su reinado de terror. Mark James Ars en Jacksonville, Florida. La historia de Mark James Ars trata sobre el odio racial y el asesinato a sangre fría. Su vida, llena de violencia e intolerancia, condujo a crímenes que pusieron a prueba el sistema de justicia y causaron mucha controversia. Arce creció en Jacksonville, Florida, y su vida estuvo llena de actividades delictivas que iban desde el robo hasta el asalto. Estuvo involucrado con grupos de supremacía blanca, lo que refleja su profunda animosidad racial. El 17 de julio de 1987, Arce, su hermano Robbie y su amigo Bubba salieron a pasar una noche que terminaría en violencia. Arce, impulsado por el odio racial, se enfrentó a Robert Lee Booker y le disparó en el estómago. Arce fue finalmente arrestado, acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y declarado culpable. El jurado recomendó la pena de muerte y Asay recibió sentencias de muerte separadas por cada asesinato. El 18 de noviembre de 1988, en su última entrevista con el periodista Tom Wills, Mark James Akey reflexionó sobre su vida y sus crímenes. Después de 3 décadas en prisión, expresó su deseo de libertad o muerte, en lugar de seguir viviendo en prisión a pesar de las pruebas en su contra. Habló sobre los peligros de la posesión de armas y advirtió a los demás sobre la facilidad con la que las armas de fuego pueden tener consecuencias que alteran la vida. El sentimiento antiarmas de Asay fue claro cuando instó a los demás a evitar su destino. La entrevista brindó una visión inquietante, una mirada a la mente de Arce. Había aceptado la gravedad de sus acciones, pero aún tenía esperanzas de clemencia. El 24 de agosto de 2017, Florida ejecutó a Mark James Asay, convirtiéndolo en el primer hombre blanco en la historia del estado en ser ejecutado por el asesinato de una víctima negra. Su ejecución marcó el fin de una vida llena de odio y violencia. Carol Cole. Carol Cole, un asesino en serie estadounidense, asesinó a hasta 30 personas entre 1947 y 1980. Sus tendencias violentas salieron a la luz durante la década de 1960, cuando empezó a atacar a parejas en coches aparcados y a fantasear con la calle estrangulando a mujeres. El primer asesinato conocido de Coles como adulto fue el de una mujer que conoció en una taberna de San Diego y a la que estranguló en su coche el 7 de mayo de 1971. Apenas 2 semanas después, mató a otra mujer y la enterró en una zona boscosa. Su ola de violencia continuó con el asesinato de su esposa, Diana Faye Younglove Pascal, en septiembre de 1979.
A pesar de las circunstancias sospechosas que rodearon la muerte de su esposa, Cole fue liberado sin cargos. Viajó por todo el país, dejando un rastro de víctimas. Fue arrestado en 1980 y condenado por 3 asesinatos en Texas. Cole, que recibió una sentencia de cadena perpetua en la prisión de Huntsville, mató a 16 personas en total. Aunque confesó haber cometido 35 asesinatos en 1984, enfrentó más cargos en Nevada y fue condenado por 2 asesinatos más en 1977 y 1979, condenado a muerte en Nevada, aceptó su destino con una indiferencia escalofriante y dijo: «Gracias, juez». 3 días antes de su ejecución, Carol Cole concedió una entrevista a Las Vegas KLAS-TV mientras fumaba un cigarrillo. Habló con una calma inquietante, mostrando un desapego que era tan impactante como sus crímenes. Cuando se le preguntó por qué decidió no luchar por su vida, simplemente respondió: «No me importa provocar escalofríos en los espectadores». A lo largo de la entrevista, la falta de remordimiento de Cole fue evidente. Su silenciosa admisión de pesar por sus víctimas apenas se notó en la sala de entrevistas. Sin embargo, reconoció que merecía la pena de muerte y afirmó que, por lo que hice, sí, y creo que es aceptar mi destino con una disposición inquietante. Carol Cole fue ejecutada mediante inyección letal en la prisión estatal de Nevada el 6 de diciembre de 1985. Posteriormente, su cerebro fue estudiado en busca de anomalías en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nevada, Reno. Nico Jenkins. La entrevista de Nico Jenkins reveló el inquietante estado mental de uno de los asesinos en serie más aterradores que existen. A lo largo de la entrevista, Jenkins actuó de manera errática e inquietante, marcada por episodios de hablar en lenguas y risas inexplicables. La brutal matanza de Nico Jenkins comenzó en agosto de 2013. Sus primeras víctimas fueron Juan Uribe Peña y Jorge Cajiga Ruiz, quienes fueron encontrados en una camioneta Ford blanca con heridas de bala en la cabeza y los bolsillos al revés. Menos de 2 semanas después, el 19 de agosto, se descubrió el cuerpo de Curtis Bradford, un antiguo conocido de Jenkins en prisión, con 2 heridas de bala en la espalda. Resulta escalofriante que una foto de Facebook mostrara a Jenkins y Bradford juntos justo el día antes del asesinato. El acto final de la ola de asesinatos de Jenkins ocurrió el 21 de agosto, cuando Andrea Kruger, una madre que regresaba a casa del trabajo, fue encontrada con varios disparos de una escopeta calibre 12. Jenkins fue arrestada el 30 de agosto, después de que las imágenes de vigilancia de una tienda de armas revelan que una socia compraba la munición utilizada en los asesinatos. Otras imágenes de la cámara siguieron el camino hasta la camioneta abandonada de Kruger, lo que llevó a las autoridades directamente a Jenkins. En la tarde del 3 de septiembre, Jenkins confesó los asesinatos durante una entrevista de 8 horas con la policía. En la entrevista, Jenkins reveló una escalofriante historia de orden divina y sacrificio. Afirmó que Apophis, el antiguo dios serpiente egipcio, le había ordenado llevar a cabo los asesinatos. El contenido y el tono de las entrevistas de Jenkins fueron tan inquietantes como los crímenes mismos. Pasó de momentos de claridad a extraños comportamientos ritualistas, como hablar en lenguas y reírse maniáticamente. Estas manifestaciones fueron profundamente perturbadoras y plantearon serias preguntas sobre su salud mental. En mayo de 2017, Jenkins fue condenado a muerte, lo que puso fin a un capítulo de horror en la historia de Omaha. Velma Barfield. Velma Barfield era una enfermera aparentemente cariñosa y una cristiana devota que alberga un oscuro secreto. Nacida en 1932, Barfield fue una asesina en serie que envenenó a varias personas con veneno. Barfield mató a su primer y segundo marido, a su madre y a varios pacientes. Su última víctima fue su novio, Roland Stewart Taylor, en 1978. Detenida en mayo de 1978, confesó múltiples asesinatos, pero solo fue condenada por la muerte de Taylor. En su última entrevista, Velma Barfield reflexionó sobre su vida marcada por la tragedia y el crimen. Habló de su aislamiento en prisión
y de su lucha contra las drogas durante años. Creía que su adicción desdibujaba los límites entre el bien y el mal, lo que la llevaba a tomar decisiones irreversibles. Su abogado le prohibió hablar de los detalles de sus crímenes, pero Bellmer expresó un profundo remordimiento por el dolor que había causado. Deseaba poder revertir todo el dolor que había infligido, mostrando un arrepentimiento genuino. Toda la entrevista mostró a una mujer arrepentida y dolorida por el crimen que había cometido. Bellmer también habló de su fe y atribuyó su supervivencia en prisión a su fe en Dios. Su conversión y su trabajo ministerial en prisión le brindaron consuelo y esperanza. Sin embargo, el hecho de que durante la entrevista se centrara en sí misma irritó a mucha gente. Velma Barfield fue ejecutada el 2 de noviembre de 1984 en la prisión central. Antes de su ejecución, emitió una declaración en la que pedía disculpas por su crimen. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, un contratista aparentemente respetable de Chicago y miembro del Partido Demócrata local, conmocionó a la nación con sus horribles crímenes. Detrás de su apariencia amistosa de hombre de negocios y artista en eventos infantiles, Gacy era un monstruo. En 1968, Gacy fue condenado por primera vez por agredir sexualmente a 2 adolescentes en Iowa. Tras cumplir tan solo 18 meses de una condena de 10 años, regresó a Chicago y reanudó su vida. Entre 1972 y 1978, Gacy atraía a jóvenes y niños a su casa con promesas de trabajo, drogas o alojamiento. Una vez allí, los sometió a una crueldad inimaginable. Antes de asesinarlos, Gacy escondió sus cuerpos debajo de su casa, en un sótano que se convirtió en la tumba de 29 víctimas. El descubrimiento de estos crímenes horrorizó a la nación. A Gacy lo acusaron de 33 asesinatos, lo que lo convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. En el juicio, la defensa alegó locura, pero el jurado lo declaró culpable y lo condenó a muerte. En el corredor de la muerte, la notoriedad de Gacy creció. Pintó imágenes perturbadoras, incluidos autorretratos como el payaso Pogo. En 1992, cuando se acercaba su ejecución, John Wayne Gacy se sentó para una última entrevista con Walter Jacobson de CBS2 Chicago. Jacobson le preguntó a Gacy sobre su padre abusivo, sus problemas de salud y cómo alcanzó el éxito. Gacy se describió a sí mismo como un hombre que se hizo a sí mismo y superó muchos desafíos. Sin embargo, cuando la conversación giró en torno a sus crímenes, la actitud de Gacy cambió. Insistió en que era inocente y afirmó que no había cometido los asesinatos. Lo que hizo que esta entrevista fuera especialmente inquietante fue la flagrante contradicción. 13 años antes, Gacy había confesado a la policía que él era responsable de los asesinatos. Esta escalofriante negación, sumada a su anterior admisión, agregó una capa profundamente inquietante a una historia ya de por sí horrorosa. Gacy llegó incluso a afirmar que había tomado un suero de la verdad que supuestamente demostraba su inocencia. Esta afirmación increíble hizo que la entrevista fuera aún más inquietante, mostrando lo manipulador y delirante que era Gacy. A pesar de que Jacobson insistió en expresar su arrepentimiento, Gacy se mantuvo distante. Mezclando autocompasión y justificación, aceptó su destino sin remordimientos y sin mostrar remordimiento real por sus acciones. El 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado en el centro penitenciario de Stateville mediante inyección letal. Joseph Paul Franklin. Joseph Paul Franklin, nacido como James Clayton Vaughn Jr., se embarca en una campaña de terror de 3 años que dejó un rastro de derramamiento de sangre en varios estados. Su odio y violencia se cobró la vida de al menos 8 personas, dirigidas contra personas negras y judías. Su ola de violencia comenzó en 1977, cuando atacó con bombas incendiarias la sinagoga Beth Shalom en Chattanooga, Tennessee. Joseph Paul Franklin mató al menos a 20 personas durante su ola de violencia. Sus últimos asesinatos conocidos ocurrieron en Salt Lake City, Utah, donde mató a 2 hombres negros cerca de Liberty Park.
Franklin fue finalmente capturado en Florida en 1980. Sus distintivos tatuajes racistas y sus frecuentes visitas al banco de sangre ayudaron al FBI a identificarlo. Condenado por múltiples asesinatos, recibió sentencias de cadena perpetua y pena de muerte en varios estados. En una entrevista final con CNN, Franklin renunció a sus opiniones racistas y afirmó haber cambiado después de interactuar con personas negras en prisión y darse cuenta de que eran personas como nosotros. Franklin atribuyó sus acciones pasadas a un pensamiento ilógico y a una crianza abusiva. La entrevista no reveló mucho sobre sus crímenes violentos, pero sí dio una idea de su mente. Franklin admitió que su objetivo era iniciar una guerra racial, mostrando las creencias retorcidas detrás de su violencia. Esta mirada a sus pensamientos puso de relieve la peligrosa mezcla de odio y delirio que lo llevó a cometer actos tan terribles. Fue ejecutado mediante inyección letal el 20 de noviembre de 2013. Los testigos informaron de que Franklin no mostró signos de dolor ni hizo ninguna declaración final, cerrando así el capítulo de su vida de odio y violencia. Wesley Allen Dodd. Los crímenes de Wesley Allen Dodd nos recuerdan lo terrible que puede ser la gente. Nacido el 3 de julio de 1961 en Toppenish, Washington, Dodd mostró un comportamiento perturbador desde muy joven, exponiéndose a los niños. A los 13 años, la conducta delictiva de Dodd se intensificó durante su adolescencia y su adultez. A finales de los años 80, sus fantasías se habían vuelto violentas. En 1989, cometió 3 asesinatos horribles en Vancouver, Washington. La captura de Dodd se produjo el 13 de noviembre de 1989, cuando intentó secuestrar a un niño de 6 años en el baño de un cine. Los gritos de socorro del niño alertaron a los empleados del cine, y William Ray Graves, el novio de la madre del niño, sometió a Dodd hasta que llegaron las autoridades para interrogarlo. Dodd confesó los asesinatos y un registro de su casa reveló su diario y otras pruebas inquietantes. El juicio de Dodd fue rápido y hubo pruebas abrumadoras que condujeron a su condena. Dodd eligió ser ejecutado en la horca, afirmando que era lo apropiado para sus crímenes. En su entrevista final, Dodd admitió con escalofriante confianza que volvería a matar si lo dejaban en libertad. No expresó ningún remordimiento, dijo que le gustaba lo que hizo y creía que su ejecución serviría de ejemplo para futuros criminales. Su conciencia de sí mismo y su falta de arrepentimiento resaltaron el verdadero horror de su naturaleza. Dodd fue ejecutado en la horca en enero de 593, convirtiéndose en uno de los pocos criminales en la historia moderna de los Estados Unidos en ser ejecutado por este método. Sus últimos momentos y palabras muestran el lado oscuro de la naturaleza humana.